En cuanto a la primera pregunta, la cual es, ¿cómo se compara el sonido de la misma nota en cada uno de los instrumentos elegidos? Los instrumentos que elegimos fueron la flauta traversa y la guitarra acústica, y las notas escogidas fueron sol y do. Escuchemos primero sol en la guitarra. Y ahora do. Ahora escuchemos en el mismo orden las mismas notas, pero en la flauta. Muy bien. Lo primero que se debe tener en cuenta es que los instrumentos pueden tocar la misma nota, sin embargo, nunca sonarán igual entre sí. Es decir, la frecuencia a la que vibran los instrumentos para producir las ondas sonoras es la misma entre ambos, la cual es llamada frecuencia fundamental. No obstante, dependiendo de la forma y el material del instrumento, se activarán de manera distinta los armónicos de cada uno de los instrumentos, entendiendo el armónico como la cantidad de divisiones que se realizan en la vibración a partir de la frecuencia fundamental, puesto que la misma se dividirá en nodos o segmentos de vibraciones distintas según los atributos del artefacto, resultando en una nota equivalente pero con un timbre distinto. A su vez, se comprende como nodo al segmento en el que se produce una vibración mínima. Por ejemplo, en la guitarra, los extremos por los cuales está atada cada cuerda son nodos. De igual forma, si posicionara mi dedo en el punto medio de la cuerda, se generaría otro nodo. Estos son generados naturalmente dependiendo de la frecuencia fundamental y del instrumento. Para ponerlo en términos sencillos, la frecuencia fundamental es la esencia de la nota musical, la cual está compuesta por una cantidad de oscilaciones o vibraciones determinadas. Sin embargo, tanto en la guitarra como en la flauta llegarán a influir distintos factores como la forma y el material de cada uno de estos instrumentos, los cuales harán que los sonidos y vibraciones que llegarán a nuestro tímpano serán similares pero no iguales. De esta forma, la guitarra y la flauta se comparan en el sentido de que ambas son capaces de reproducir las notas musicales de sol y do con la misma frecuencia fundamental. A pesar de ello, la riqueza sensorial de cada uno de los instrumentos varía dependiendo de la calibración de los armónicos o cantidad de nodos derivados que se producen a partir de la misma frecuencia, por lo que en cierta forma se pueden equiparar pero no igualar. En el caso de la flauta, ambas notas tienden a sonar más agudo, mientras que en la guitarra se tiende a escuchar más grave, esto debido a la derivación armónica de cada instrumento. Seguidamente, la pregunta 2 dice, ¿cuál relación existe entre la frecuencia de las ondas sonoras y las notas musicales? Para empezar, es importante definir qué es la frecuencia, la cual es una de las cualidades más importantes del sonido y se puede definir como la cantidad de oscilaciones por segundo. Esta misma determina el tono del sonido. Entre mayor sea la frecuencia, el sonido será más agudo y por lo tanto, entre menor sea esta, el sonido será más grave. Es importante resaltar que hay una gran similitud en los significados utilizados para describir las propiedades físicas de las ondas sonoras y las del sonido. Por lo que cuando se habla del tono del sonido, por ejemplo, estamos hablando de la frecuencia de la onda sonora. Entonces, un tono es un sonido con una frecuencia definida. Y bueno, también tenemos las notas musicales, las cuales son buenos ejemplos de ondas estacionarias. Estas se producen cuando se superponen dos ondas con la misma dirección, amplitud y frecuencia, pero en sentido contrario. Los sonidos, producidos tanto por instrumentos de viento como de cuerda, son sistemas vibratorios que van en una sola dirección. Entonces, siguiendo con lo que se dijo anteriormente, los sonidos musicales son el resultado de ondas estacionarias, que son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental, la cual se define como la frecuencia natural más baja. Entonces, a partir de que tenemos que la frecuencia fundamental es la frecuencia natural más baja, también es importante destacar que el conjunto de frecuencias se le llama serie armónica. Y bueno, es en base a esto último que se puede entender el papel de la resonancia en las notas musicales, la cual se obtiene cuando se aplica una fuerza con una frecuencia igual a su frecuencia natural, y esto produce que sus partículas empiecen a oscilar con la mayor amplitud. Y es que cuando hablamos de resonancia no nos limitamos a una, ya que esta primera, a la cual se le puede referir como el primer modo o frecuencia fundamental, se puede duplicar, triplicar y así sucesivamente. Y cada vez
que esto se le va multiplicando su frecuencia, va a generar puntos en donde se crean nodos, palabra que hace referencia a los lugares donde todas las vibraciones se cancelan. Un ejemplo muy claro de este concepto aplicado a un instrumento musical es la guitarra, el cual es uno de los instrumentos elegidos para el desarrollo de esta tarea. Y bueno, en este caso en la guitarra, el punto donde se ejerce presión sobre la cuerda se forma un nodo, el cual genera un sonido distinto al que se lograría si no ejercemos ninguna fuerza a lo largo de la cuerda. Esta lógica, donde se habla de cómo el sonido que nosotros percibimos es la suma a los distintos modos, los cuales son producidos por distintas frecuencias, es aplicable tanto en instrumentos de cuerda como de viento, ya que en estos, al igual que en los de cuerda, las vibraciones van en un solo sentido. Pregunta 3. ¿Cuál es la frecuencia de las notas que eligió? Sol y do. Sea muy cuidadoso, pues al cambiar de octava la misma nota tiene diferentes frecuencias. Primero, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia de una nota se constituye en la mezcla del primer modo, la cual se denomina la frecuencia fundamental, y sus otras maneras naturales que tiene de moverse, llamadas armónicas. El sonido que va a emitir se calcula como la frecuencia del primer modo, más la mitad del primer modo, más un tercio del primer modo, y así sucesivamente hasta terminar la cantidad de modos, denominados armónicas, que tenga la frecuencia de la nota. La frecuencia de las notas incrementa exponencialmente, dando a entender que la diferencia numérica entre la frecuencia de notas es mayor en las notas altas que en las notas bajas. La frecuencia de las notas incrementa exponencialmente y no linealmente, porque al escucharlo el oído no registra de manera correcta los bajos y solo escucha mayoritariamente las notas altas. Al ser exponencial, se pone en práctica correctamente la respuesta logarítmica del oído, el cual consiste en poder percibir la diferencia entre los valores altos y bajos. Cabe mencionar que dependiendo de la octava la frecuencia cambia y por ende decidimos trabajar en la octava número 5 de las notas sol y do. La frecuencia de las notas no cambian dependiendo del instrumento. Esto se puede ver demostrado en la vida real al ver un grupo musical afinar sus instrumentos en una nota predeterminada. Usualmente esta nota es la, que tiene una frecuencia de 440 Hz. Existe una teoría que se llama la afinación en temperamento igual, que estipula la relación de frecuencia entre una nota y el siguiente semitono con la utilización de un número irracional. El número irracional es la raíz doceava de 2. Cada número significa algo. El 12 es el número de semitonos en la escala y el 2 el intervalo de distancia entre octavas. Este número ayudará a poder calcular el siguiente semitono y el semitono anterior al de una nota anteriormente estipulada. Cabe mencionar que cada octava se define con 12 semitonos de diferencia. Para poder calcular un semitono más de la nota estipulada, se utiliza la ecuación que está arriba, el cual es la frecuencia de la nota por el número irracional. Y luego, para poder calcular un semitono menos de la nota estipulada, se utiliza esta ecuación de abajo, que sería la frecuencia de nota dividido por el número irracional. Para calcular la frecuencia de sol y do, hicimos una tabla de las notas de la quinta octava y algunas de la cuarta, utilizando la ecuación que está arriba. La tabla de frecuencias se calcula de la siguiente manera. Se multiplica el tono patrón de afinación, el cual es la, que tiene 440 Hz, por el número irracional, y se obtiene la nota la sostenido. Luego, la respuesta se multiplica por el número irracional, y se obtiene la nota si en la cuarta octava. A continuación, esta respuesta se multiplica por el número irracional de nuevo y se obtiene la nota do en la quinta octava. Y así sucesivamente se va multiplicando este patrón hasta formar la siguiente tabla que está a la derecha. En conclusión, esta sería la frecuencia de la nota sol. Y esta sería la frecuencia de la nota do. A continuación se contestará la pregunta D, la cual es ¿qué relación existe entre las frecuencias de la misma nota tocada en el mismo instrumento, pero en diferentes octavas? Primeramente es necesario definir el concepto de octava.
la cual es el intervalo musical de 8 grados entre dos notas de las 7 notas naturales de la escala musical. Para comprender mejor este concepto se puede escoger una nota cualquiera, por ejemplo una de nuestras notas escogidas, la cual es Do, y se recorren las notas en dirección ascendente o descendente según se quiera hacer más aguda o más grave, hasta que se llegue nuevamente al Do. Cuando esto pase, se dice que se ha recorrido una octava. Adicionalmente es importante mencionar que existen diferentes tipos de octavas. Por ejemplo, octavas disminuidas que se producen cuando hay 5 tonos y un semitono de distancia entre las dos notas. Octavas justas que se producen cuando hay 6 tonos de distancia entre dos notas. Y octavas aumentadas que se producen cuando hay 6 tonos y un semitono de distancia entre las dos notas. Por otra parte, matemáticamente hablando, dos notas, es decir, dos sonidos con una frecuencia definida, forman una octava. Y esta se crea cuando la frecuencia de una de las dos notas es el doble de la otra. Gracias a esto se puede concluir que la relación entre las frecuencias de la misma nota, tocada con el mismo instrumento, pero en distintas octavas, es que al cambiar de octava en una misma nota se presentan diferentes frecuencias. Un claro ejemplo de esto sería si tomamos la nota que estamos trabajando, la cual sería Do. En la octava 4, su frecuencia es de 261. Pero si tomamos esta misma nota en el mismo instrumento, en la octava 3, su frecuencia sería 130. De esta manera podemos observar cómo conforme aumenta las octavas, la frecuencia igual lo hará. Y igualmente si disminuyen, la frecuencia también disminuiría conforme ésta lo haga. Y por fin llegamos a la pregunta número 5, la cual nos dice, si se generaran vibraciones de la misma frecuencia en instrumentos diferentes, ¿se escucharía el mismo sonido? ¿Por qué? Bueno, para responder a esto haré la siguiente afirmación. Si al generar las mismas vibraciones en dos instrumentos diferentes, como por ejemplo con la nota Do, con una afinación perfecta de 440 Hz o ondas por minuto, y tomando en cuenta que ambos instrumentos tocarán exactamente la misma nota con la misma afinación estándar, y ponemos a un luthier, o sea, una persona experta en el sonido, con oído perfecto, capaz de reconocer cualquier tipo de tono y nota, a simplemente escuchar los sonidos producidos por ambos instrumentos, sin conocer cuáles son, esta persona escucharía la misma nota, sin embargo no el mismo sonido. Esto debido a que los instrumentos, por su forma material, generan diferentes colores y diferentes timbres. Incluso, si los pusiéramos a escuchar en un piano el mismo Do en diferentes octavas, este sonido sería diferente, aunque se tratase del mismo instrumento. Para probar esto, usaría explicar los siguientes términos que hablan sobre el sonido y sobre la construcción de los instrumentos, comenzando por la madera, la cual se emplea en la construcción de la guitarra, y le proporciona la calidad del timbre, el tono, el equilibrio del sonido y la resonancia, que son propiedades de la acústica de los instrumentos que dependen del saber elegir la madera para ampliar, dependiendo de la parte del instrumento que se desea y el tipo de sonido que se desea generar. Además, el color del sonido no depende solo del tipo de madera, sino también de su grosor y distribución. Esto hace que los sonidos interactúen y produzcan una resonancia distinta. En la guitarra podemos observar que el sonido se produce en las cuerdas, sin embargo las vibraciones producidas por estas son demasiado débiles, por lo que la caja de resonancia es la encargada de amplificar este sonido. La caja de resonancia generalmente está constituida en madera, debido a que la madera en los instrumentos de cuerda es de gran importancia, ya que las vibraciones del cuerpo que generan el sonido que escuchamos se generan en esta, y el rol de la madera es el de sonar y devolver a las cuerdas la energía intacta para traducirla en sonido. También podemos observar que existen diferentes tamaños de guitarra, por lo que el sonido en cada una será diferente. Entre más pequeña sea la caja de resonancia, las ondas de sonido rebotarán diferente, aunque posea la misma forma. Entre más grande, el sonido será más grave y entre más pequeña, el sonido será más agudo. Por lo que podemos observar que la forma del instrumento también tiene que ver con la calidad del sonido que se expresa en este. Además también tenemos la flauta traversa, construida generalmente en acero de diferentes proporciones, como puede ser el latón, el cobre y la plata, cada uno con propiedades metalúrgicas diferentes, como por ejemplo el latón con una composición que suele
tener aproximadamente un 60 o un 70% de cobre y el resto de zinc, el cual entre más zinc, más armónico y agudo se le produce el sonido, y entre más cobre, más armónicos graves. Por otro lado, el cobre tiene propiedades sonoras que permiten prolongar la duración del sonido. Y la plata, que es el más popular entre los luthiers, por la fabricación de los instrumentos fabricados o bañados en plata, que logra un sonido más incisivo, oscuro y rico en armónicos, por lo que los instrumentos de viento generalmente están construidos en plata. Además, en la flauta traversa tenemos lo siguiente: al ser un instrumento de viento, a diferencia de la guitarra, el sonido no proviene directamente de la madera, sino de la fuerza del viento que ejerza el músico en esta. Sin embargo, su material de construcción también puede tener características, aunque no son muy relevantes, como en el caso de la guitarra, ya que las flautas traversa pueden estar construidas en madera o en acero. Un ejemplo de esto es el estudio realizado en 1980 por el Instituto de Realización de Investigaciones de Campo Acústico Musical, centrado en las características sonoras de las tradiciones vienesas y dependiendo de la Universidad de Música de Viena, en la cual se probaron 7 flautas fabricadas en distintos materiales, y las cuales fueron probadas por 7 flautistas profesionales de la Orquesta de Viena, los cuales tocaron una pequeña pieza y un solo de notas individuales en cada una de las 7 flautas. Al escuchar los resultados de las grabaciones, los flautistas profesionales no fueron capaces de diferenciar las flautas construidas en un material u otro, según parece. Había algunas notas que se podían escuchar una ligera diferencia, pero en general no había grandes vibraciones. Se puede decir que también se tocaron las flautas en diferentes dinámicas, que pudieron comprobar que había mayor diferencia entre los músicos que las tocaban que entre los instrumentos en sí. Sin embargo, la flauta traversa, al ser un instrumento de viento, y la guitarra, al ser un instrumento acústico, aunque poseen una vibración similar dependiendo de la nota, el sonido que se expone al exterior es totalmente diferente.